El cuarto de los capítulos de esta serie dedicada a la estructura procesal y al proceso decisorio del Parlamento peruano es el relacionado con la teoría de la decisión parlamentaria. Ya hemos visto previamente el proceso y la organización parlamentaria, que medida el proceso no es un fin en sí mismo, sino que obedece a una finalidad organizacional tanto como la estructura organizacional del Congreso también define el sentido en el que debe desempeñar una función determinada un órgano estatal, como es el Congreso de la República. El segundo tema que hemos visto ha sido el sistema procesal parlamentario. Hemos integrado la diversidad de procesos a partir de una misma finalidad y de una relación entre procesos para el cumplimiento de una misión institucional que fija la Constitución y que desarrolla el reglamento del Congreso dentro de nuestro sistema político. El tercer tema ha sido la estructura y la tipología procesal del Parlamento peruano vinculada al plan estratégico que permite el agendamiento de una sucesión de materias y de temas y de asuntos, no solamente durante los 5 años que dura el mandato representativo, sino igualmente a partir de la agenda de cada sesión que es parte de la tarea de debate, de deliberación, de discusión y de votación por los diversos órganos parlamentarios. Toca entonces ahora que veamos lo que le llamamos la teoría de la decisión parlamentaria. Dentro de este capítulo, dentro de este espacio, dentro de este segmento, nos toca revisar cuáles son los elementos que permiten una decisión por el Congreso, cuándo estamos ante una decisión por el Congreso y qué requisitos deben cumplirse para que exista una decisión, tanto en materia de la programación de las decisiones como en el acto mismo de la toma de decisión por el Congreso de la República. Los temas que vamos a ver en este capítulo o los subtemas son primero la dinámica de la decisión parlamentaria, en segundo lugar cuáles son los instrumentos de programación de la decisión, en tercer lugar los órganos de la decisión parlamentaria, cuáles son los órganos que permiten que se llegue a una decisión calificable como una decisión corporativa u orgánica del Congreso, y en cuarto lugar, cuál es el proceso de programación de la decisión que parcialmente hemos visto cuando referimos el desarrollo de la agenda parlamentaria o la agenda legislativa anual del Congreso. Para empezar entonces, en primer lugar, la dinámica de la decisión parlamentaria es importante referir cuáles son los principios que rigen una decisión en el Parlamento peruano. En primer lugar, la decisión que se adopte, como son decisiones de naturaleza corporativa y no individual o personal, se trata debe revisarse cuál es la competencia con la que se procede. Estamos ante un órgano que tiene competencia sobre la materia respecto de la cual se va a decidir. Esta competencia rige aún en materia del tiempo o expiró, prescribió la competencia que le correspondió en su momento o aún no puede tomarse una decisión sobre la materia. Por ejemplo, si estamos ante una junta preparatoria, la junta preparatoria no puede tomar decisiones ajenas al objeto de su existencia. La junta preparatoria, por ejemplo, no podría tomarse la atribución de definir cuál será el cuadro de comisiones del Parlamento o cuál será la agenda del Parlamento el mes de agosto del año en el que inicia sus funciones el nuevo Congreso. Ese sería un caso en el que existe un órgano reconocido por el Congreso, como es la Junta Preparatoria, que da lugar primero a su propia instalación, en segundo lugar a la incorporación de los congresistas,
En tercer lugar, a la elección de la mesa directiva. Y en cuarto lugar, la preparación de la instalación del Congreso, que ocurre regularmente los días 27 de julio de cada año. Luego de verificar que el órgano sea un órgano competente, el siguiente principio que rige la dinámica de la decisión parlamentaria es la titularidad de la conducción del órgano. No cualquier congresista puede asumir la titularidad en el ejercicio de las competencias del órgano para tomar una decisión. Si, por ejemplo, estamos ante un caso en el que un congresista ha sido suspendido en su condición de congresista, este es un problema que afecta a la titularidad. De la misma manera, si el presidente del Congreso ha sido censurado y no obstante haber sido censurado, pretende conducir los debates programados para una sesión determinada, quien fue censurado carece de titularidad y por lo tanto no puede asumirse que las decisiones que se adopten bajo la conducción de quien no es titular serán decisiones válidas. El tercer principio de la decisión parlamentaria es que exista un quórum orgánico. El reglamento prevé, como ocurre con cualquier asamblea, que para que el Congreso tome una decisión válidamente tiene que haber un mínimo de congresistas presentes. En el caso general, en el Parlamento peruano, el quórum orgánico para las sesiones del Pleno, así como para las sesiones de cualquier comisión, es de la mitad más uno del número de congresistas hábiles del órgano al que uno se refiera, sea el Pleno, la comisión permanente, sea una comisión ordinaria, sea una comisión investigadora, etcétera. El cuarto principio de la decisión parlamentaria es que quien va a tomar la decisión cuente con la información de manera o anticipada o por lo menos concurrente, es decir, que se cuente con información antelada respecto de la materia que va a ser objeto de debate y de votación por el órgano que debe tomar las decisiones. El quinto principio de la decisión parlamentaria es la pluralidad en la deliberación. Se espera que, como estamos ante un órgano en el que tiene presencia una heterogeneidad, una pluralidad de fuerzas políticas, cada una de las cuales tiene su propio ideario, tiene su propia idiosincrasia, tiene su propio reglamento, tiene sus propios integrantes, tiene su propia ideología. Se espera que para que la decisión del Congreso sea una decisión adecuada, correcta, políticamente enriquecedora, necesita la participación de la pluralidad de integrantes de la Asamblea. Si alguno quiere abstenerse en el debate, puede hacerlo, pero no puede recortarse las funciones deliberativas de la pluralidad de integrantes, salvo que se hubiera cumplido con el requisito que también prevé el reglamento de, de pronunciarse sobre un tema determinado prescindiendo del requisito del debate. Si los miembros del órgano competente para exonerar de debate una proposición toman la decisión de acuerdo a las reglas del reglamento, cabe que se anuncie que se va a votar aun cuando no haya habido el debate plural, que en principio es un requisito que forma parte de los principios de la decisión parlamentaria. El siguiente principio es el de la observancia del proceso. Cada uno de los pasos que se debe dar para tomar una decisión está previsto en el reglamento del Congreso, y lo que no está previsto en el reglamento forma parte de este conjunto de fuentes de derecho parlamentario, como puede ser la costumbre, la práctica, los precedentes o la jurisprudencia previamente establecida en el Congreso. Y el último de los principios de la decisión parlamentaria es que se tome la decisión conforme a la mayoría reglamentaria. El reglamento señala con qué mayorías deben
adoptarse las decisiones y el incumplimiento de ese requisito determina, decide o sesga esa decisión como una decisión no válida y por lo tanto impugnable ante un órgano jurisdiccional o ante el propio Congreso para que se corrija esa deficiencia. Por ejemplo, si se trata de la aprobación del presupuesto del Congreso y el reglamento prevé que para que el presupuesto de la República, la ley de presupuesto, sea aprobada con la mayoría absoluta de los congresistas presentes en la sesión, pero no se alcanza la mayoría absoluta, es decir, no votan a favor del presupuesto más de la mitad de los congresistas presentes en la sesión, esa decisión carecería de validez. Más allá del cumplimiento en la aplicación de estos principios, cabe afirmar desde un punto de vista eminentemente positivo y procesal que no hay decisión ni buena ni mala, solo hay decisiones procesalmente bien tomadas o mal tomadas. En cuanto a el esquema de la dinámica de la decisión parlamentaria, lo que forma parte de una lógica de funcionamiento para que se considere que hay decisión es una dinámica, una lógica que tiene que ver con cuatro aspectos básicos. Lo primero, que exista una propuesta. Lo segundo, que haya habido espacio para la consideración de la propuesta por la pluralidad de fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Lo tercero, que se someta la propuesta considerada a la votación. Y en cuarto lugar, que se anuncie cuál es la decisión que formalmente adopta el órgano parlamentario a partir de la propuesta que se ha realizado. Para identificar con claridad si se cumplen los pasos que forman parte de una decisión parlamentaria, podemos dividir o señalar cuáles son los requisitos de estas etapas que permiten la afirmación de que hay una decisión parlamentaria. En cuanto a los requisitos para la propuesta debe haber sido realizada en la sede del Parlamento. No puede ser una propuesta que se formula en la calle o en los medios de comunicación, debe ser una propuesta organizacional. En segundo lugar, quien presenta la propuesta debe tener competencia para formularla. Por ejemplo, si un órgano constitucional con competencia para presentar una iniciativa legislativa, como podría ser, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, presenta un proyecto de ley sobre una materia que no es de su competencia, no obstante tener en general la capacidad de presentar proyectos de ley, si lo hace sobre una materia que la Constitución no le reconoce, que el reglamento no le reconoce a la Defensoría del Pueblo, como para presentar un proyecto sobre una materia que no es parte de sus competencias organizacionales, esa no sería una propuesta procedente y tendría que ser rechazada porque no, carecería de competencia, el órgano es incompetente para presentarla. Otra característica o requisito de una propuesta es que se trate de una propuesta que haya sido agendada, es decir, que sea parte del esquema de trabajo dentro del cual cabe que se ventile la propuesta que debe ser objeto de una consideración. El siguiente requisito de una propuesta es que sea presentada de manera oportuna. Si se trata de una materia que ya ha sido, por ejemplo, rechazada por el Pleno del Congreso, el reglamento prevé que cuando una iniciativa es rechazada por el Pleno del Congreso, no se puede presentar hasta la siguiente legislatura nuevamente. Ese es un tema de oportunidades. Y el último de los requisitos que cabe indicar respecto de la validez de una propuesta es que esta propuesta se realice dentro del plazo previsto para poderla presentar. Por ejemplo, una modificación a una ley que ha sido ya aprobada fuera del término dentro del cual cabe tomar la decisión, es una propuesta extemporánea que ya no puede integrarse
dentro de una iniciativa que ya ha sido objeto de una decisión definitiva por el Pleno. En cuanto a los requisitos para la consideración, cuando estamos ante una consideración o dentro del proceso parlamentario, es decir, cuando estamos ante una instancia en la que el Congreso efectivamente es competente para deliberar. En primer lugar, la consideración supone nuevamente la competencia del órgano que tiene que pronunciarse sobre la propuesta, que el órgano, que los miembros del órgano además estén adecuadamente informados con la anticipación que el propio reglamento establece como principio para proceder a debatir con conocimiento de causa sobre la materia que ha sido objeto de inclusión en la agenda del órgano. En tercer lugar, el otro requisito es que existan previos estudios o análisis de la propuesta que es objeto de deliberación y que estos estudios y que estos análisis que han sido formulados a partir de la información básica o cruda existe tanto en la sociedad como en la propia sede del Parlamento, que estos estudios hayan sido puestos a consideración de los congresistas para que integren dentro de su debate la cantidad de conocimiento adicional que se genera sobre la información disponible. El siguiente requisito para que haya consideración es que exista un debate plural por la diversidad de fuerzas políticas o de grupos parlamentarios presentes en el órgano parlamentario que debe deliberar. Y el último de los requisitos para que la consideración sea válida es que el tema objeto de la deliberación haya sido calendarizado, es decir, que haya sido objeto de una programación por el conjunto de integrantes de la dirección del órgano que debe tomar la decisión. Si es el Pleno de la mesa directiva, de la Junta de Portavoces, del Consejo Directivo, y si se trata de una comisión por la mesa directiva que toma las propuestas para incluir una materia de acuerdo a un plan de trabajo y a una agenda de trabajo. Y en tercer lugar, los requisitos para que estemos ante una votación válida del Pleno y que pueda reputarse que la decisión es una decisión del órgano parlamentario y no una decisión imputada o atribuida sin que el Pleno haya tomado posición de manera expresa y formal sobre una materia determinada, son primero que haya sido una materia calendarizada y calendarizada por el órgano que toma la decisión de definir cuál es la agenda de la sesión. De acuerdo al reglamento, no cualquiera puede definir cuál es el contenido de la agenda. La agenda de una sesión es determinada de acuerdo a un proceso que debe cumplirse en diversidad de órganos parlamentarios, que puede ser la Junta de Portavoces, que puede ser el Consejo Directivo y en casos excepcionales por el propio presidente del Congreso. Esta calendarización debe ser observada de acuerdo a las competencias que prevé también el reglamento, cumpliendo el debido proceso parlamentario. Cuando el Parlamento ya se encuentra ante la conclusión del proceso deliberativo, el siguiente paso es que quien conduce el debate, quien dirige el debate, debe anunciar de manera expresa, clara e inconfundible cuál será la cuestión respecto de la cual se va a tomar una decisión. Las decisiones no se presumen. Por ejemplo, si el presidente dice, eh, salvo que exista objeción entre los señores congresistas presentes, salvo que exista objeción, se dará por aprobada el acta. Por ejemplo, si se trata de alguna objeción, entonces la cuestión que se está anunciando será una cuestión que no ha llegado a ser resuelta a partir de la presunción de decisión que anuncia el presidente, que asume que la ausencia de objeción significará el consenso de la Asamblea y se dará, por lo tanto, por aprobada el acta o cualquier otra materia
no tenga carácter trascendental en los procesos decisorios del Congreso. El tercer requisito para contar con una decisión mediante un proceso de votación orgánica del Parlamento es que el presidente haya definido cuál es la fórmula respecto de la cual se va a pronunciar el Pleno. La definición de la fórmula quiere decir cuál será el contenido de la decisión. Es por eso que en el Congreso permanece aún la lógica de la oralidad o de la escribalidad, es decir, antes de conocer cuál será la decisión del Pleno, todos deben enterarse de manera oral o de manera escrita cuál será el contenido de la decisión y no que se presuma que será con cargo a redacción. Las decisiones del Pleno deben ser formalmente comunicadas a todos para que al momento de votar todos sepan qué es lo que se va a votar. Todos deben estar enterados del contenido de la voluntad que van a expresar para que a partir de la agregación de sus votos se considere que hay una decisión adoptada por el Pleno del Congreso. Y por último, el último de los requisitos para que se considere que hay votación es que el tema objeto de la decisión, según la fórmula que ha sido definida, que ha sido escuchada, que ha sido expresada por escrito por quienes tienen capacidad para presentarla, que la decisión sea una decisión aprobada por la mayoría que también establece el reglamento para que la decisión sea una decisión correcta. En segundo lugar, vamos a examinar cuáles son los instrumentos de programación de los procedimientos parlamentarios. Los instrumentos de programación para tomar decisiones en un periodo determinado, que puede ser los 5 años del mandato representativo, que puede ser un año o que puede ser un mes o puede ser una sesión determinada. Los instrumentos pueden diferenciarse en dos tipos: los instrumentos de programación estructural y los instrumentos de programación coyuntural. Los instrumentos de programación estructural están integrados por la agenda legislativa anual y eventualmente por el acuerdo nacional, si es que el Congreso decide basarse en el acuerdo nacional para la toma de decisiones. En la actualidad el acuerdo nacional está algo desactualizado, no ha sido objeto de una revisión por este órgano que en realidad no es un órgano parlamentario y tampoco es un órgano estatal, sino es un conjunto de personas representantes de diversos sectores de la sociedad, en su mayoría notables, personas especialmente distinguidas por sus competencias y por su relevancia en diversas esferas del conocimiento y de la cultura nacional. La agenda legislativa anual sigue siendo uno de los soportes del proceso de programación en los procesos parlamentarios. Y en segundo lugar, los instrumentos de programación son los de naturaleza coyuntural, entre los cuales cabe mencionar de manera elemental dos, que son la agenda de una sesión o de las sesiones y el orden del día. La diferencia es que la agenda está integrada por todas las materias que han sido en algún momento designadas como parte de los asuntos que están expeditos para ser vistos por el Pleno. A diferencia de esta agenda en la que se van sumando las materias que quedan expeditas para consideración y decisión del Pleno, el orden del día es el conjunto de asuntos o de materias que deben verse en una sesión específica. Si están en el orden del día, esos son temas que, más allá de que estén además dentro de la agenda de asuntos expeditos, han sido seleccionados o priorizados para ser objeto del debate y de votación en una fecha determinada. En tercer lugar, los órganos de programación de los procedimientos parlamentarios se pueden dividir en dos tipos de órganos.
órganos que colaboran con el proceso de programación, como ocurre de manera singular y especialísima con el Consejo de Ministros cuando se trata únicamente de la definición de la agenda legislativa anual. De manera formal, este es el único caso, aunque obviamente hay asuntos que pueden exceder a esta competencia específica y que tienen que ver con la coordinación que se puede realizar entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para incluir dentro de la agenda de sesiones alguna materia que sea de urgencia o que exija la atención especial del Congreso como consecuencia de una sugerencia que realice el Consejo de Ministros o la Presidencia de la República. Ese es uno de los órganos de programación de carácter especial o excepcional. No es un órgano parlamentario, por lo tanto, su participación se restringe de manera significativa. Pero en general, los órganos de programación de la agenda del Congreso son la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y el propio Pleno. Además, el presidente del Congreso también tiene competencias residuales para programar materias dentro de una sesión determinada. Estas competencias del presidente del Congreso, más de un periodo anual de sesiones, han sido objeto de una delegación que le confiere el Consejo Directivo para que el presidente del Congreso decida cuál es el contenido de una agenda para el Congreso que se realiza de conformidad con ciertas coordinaciones generales con los voceros de los grupos parlamentarios, mediante un procedimiento que no está regulado, es un procedimiento informal, pero que tiene autorización del Consejo Directivo. Esto ha ocurrido de manera singular durante el periodo 2011-2016 con las atribuciones que se le dio al presidente del Congreso para que sea él quien defina en coordinación informal con los voceros y con los presidentes de comisión qué materias son las que va a incluir en una agenda determinada. Pero por lo general, el proceso básico de definición de la agenda, el proceso regular de definición de una agenda por los órganos formales del Congreso son el Consejo Directivo, que es el que debe definir la agenda de manera que ésta pueda ser entregada a los congresistas con 24 horas de anticipación. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos una sesión un día jueves, el Consejo Directivo tiene que haber determinado probablemente un día martes cuál será el contenido de la agenda que el día miércoles debe ser distribuida dentro de los señores miembros del Congreso para que conozcan con 24 horas de anticipación sobre qué se debatirá en el Pleno el día jueves, para lo cual, si el Consejo Directivo debe sesionar el día martes con el objeto de que el día miércoles pueda distribuirse la agenda con 24 horas de anticipación, el propio Consejo Directivo también tendrá que haber sido citado probablemente un día viernes de la semana inmediata anterior para que los miembros del Consejo Directivo cuenten también con información sobre el contenido de la agenda del Consejo Directivo que tendrá que ser puesta en conocimiento de los miembros del Consejo Directivo a más tardar el día lunes con 24 horas de anticipación a la fecha en la que se cita a sesión de Consejo Directivo. La Junta de Portavoces es un órgano de programación en la medida en la que el reglamento le reconoce una serie de potestades, de atribuciones o de facultades para ampliar la agenda o para modificar la agenda, observando unas mayorías que también establece de manera expresa eh, el reglamento del Congreso. Entonces, estamos ante dos órganos básicos para la definición de la agenda de las sesiones, que son el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Adicionalmente, el Pleno también puede modificar su propia agenda con el voto de la mayoría de integrantes de la Asamblea para abocarse a una materia determinada cuando ésta no ha sido previamente agendada por el Consejo Directivo ni ha sido
objeto de una modificación por la Junta de Portavoces. Y el presidente del Congreso también tendrá ciertas atribuciones, como pasaremos a revisarlas en unos momentos. En cuanto al proceso de programación de la decisión parlamentaria, observamos que hay que prever una interacción entre los instrumentos de programación y los órganos de programación. En materia de instrumentos de programación estructural, ya hemos señalado que estamos hablando de la agenda legislativa anual o la agenda parlamentaria anual, estamos hablando también del acuerdo nacional, que tienen por lo general una validez de acuerdo a un ciclo histórico o a un periodo anual de sesiones. En materia de instrumentos de programación no estructural, sino coyuntural, la agenda y el orden del día tienen validez por el día de sesión y debe entregarse, como se ha mencionado previamente, con 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión en la que debe realizarse el debate y la votación. Y los órganos que programan, ya hemos visto que son de manera excepcional el Consejo de Ministros en relación con la agenda anual, pero de manera regular la programación de las decisiones que debe adoptar el Congreso se toman por el Consejo de Directivo, que es el que calendariza los temas y que programa el tiempo de debate por grupos parlamentarios, y por la Junta de Portavoces, que puede excepcionalmente alterar, ampliar o modificar los temas que forman parte de la agenda que ha sido definida por el Consejo Directivo. La Junta de Portavoces también es una instancia en la que se suele acordar cuáles serán los tiempos de debate por grupo parlamentario sobre una materia determinada. Adicionalmente, el presidente puede modificar la agenda en casos reglamentarios de urgencia que son muy puntualmente establecidos en el reglamento del Congreso. En cuanto a la programación de la agenda legislativa anual, solo a título de repaso, tenemos que recordar que participan el Consejo de Ministros y los grupos parlamentarios. La Junta de Portavoces delibera sobre las propuestas que presentan los grupos parlamentarios y el representante del Consejo de Ministros. La Junta de Portavoces coordina con el Consejo Directivo para efectos de que sea el Consejo Directivo el que decida sobre los contenidos de la agenda legislativa anual, cuyo contenido finalmente será puesto en conocimiento del Pleno para su debate y aprobación, que, de acuerdo al reglamento del Congreso, se señala que tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de miembros del Pleno. Por último, tenemos que revisar cuáles son los alcances de la competencia que tiene el presidente del Congreso en el proceso de programación de una agenda de sesiones. El presidente es el responsable de que se cumpla con la agenda que ha sido previamente acordada, sea la agenda legislativa anual con su calendarización, sea los asuntos pendientes que se han comprometido para debate posterior, porque han sido suspendidos en un momento determinado o han sido incompletos. Puede el presidente también agendar los proyectos urgentes del Poder Ejecutivo que, de acuerdo a la Constitución, tienen prioridad dentro del debate, y existen otros temas que el presidente puede incluir en la agenda, no obstante que no hayan sido previstos dentro del documento que circula con 24 horas de anticipación. Las materias que tiene el presidente del Congreso la atribución de incluir en una sesión determinada son, por ejemplo, casos muy excepcionales como una declaración de guerra, la firma de paz, la declaración de estado de sitio. Cuando existía la inmunidad parlamentaria, se incluía también el caso de los delitos flagrantes de un congresista, en cuyo caso el Congreso tenía que levantar la inmunidad de arresto para que se procese a un congresista que ha sido capturado en delito flagrante. De igual manera, el presidente también puede incluir en la agenda de sesión los casos en los que el presidente de la República quiere dirigir un mensaje al Congreso.
Este evento es coordinado directamente entre el Poder Ejecutivo y el presidente del Congreso. El presidente del Congreso suele comunicar este deseo, esta necesidad del presidente de la República a los diversos voceros para fijar una fecha en la que el Congreso puede recibirlo, eh, de manera que la Asamblea pueda quedarse enterada de las materias que quiere compartir con la Asamblea el presidente de la República. Por último, también existen los casos en los que, debido a urgencias no previstas, el presidente de la República necesita contar con autorización del Congreso para realizar viajes al exterior. Adicionalmente, se suele incluir también los asuntos que están relacionados con el ingreso de tropas con armas de guerra. Esta es una materia que también suele incluir el presidente del Congreso en una sesión determinada, no obstante que el Consejo Directivo no la haya incluido o que la Junta de Portavoces no haya priorizado ni ampliado la agenda para una sesión determinada. Con la cobertura de estos 4 puntos, concluye la presentación de lo que le denominamos la teoría de la decisión parlamentaria. Estos son los requisitos que integran el proceso de propuesta, de discusión, de deliberación, de consideración por el Pleno y los requisitos para la decisión del Pleno conforme a instrumentos de programación por los órganos que programan las decisiones del Congreso, una vez concluido lo cual el Pleno o los órganos parlamentarios competentes serán los que tomen la decisión cumpliendo siempre con los requisitos que han sido establecidos previamente. Es decir, primero, que haya habido un anuncio de la materia que va a ser objeto de deliberación y de votación, cuál es la fórmula tal cual va a quedar el acuerdo en función de los votos a favor o de los votos en contra de las mayorías, y el presidente también señalará cuál es la mayoría reglamentaria con la que quedará aprobado el acuerdo que ha sido anunciado de acuerdo a la fórmula que se menciona de manera expresa, con la que quedará solemnemente acordado el tema objeto de decisión por la Asamblea. Continuamos en un siguiente espacio con el tema de la naturaleza instrumental de las mayorías en los procesos parlamentarios.